Hoy tenemos la suerte de tener a un colega, a un monstruo de la profesión, cuando te tienes que enfrentar con su currículum, que no es preciso desarrollarlo, pero sí que es bueno recordar, ¿no?, alguna cosita, ¿no? Don Ramón Tamames Gómez, doctor en Economía, técnico comercial y economista del Estado, catedrático de Estructura Económica, catedrático de la Jean Monnet, ha estado en diferentes universidades y es doctor por honoris causa de varias universidades internacionales, diputado a las Cortes Constituyentes, firmante de la Constitución Española, Gran Cruz al Mérito al Servicio de la Economía, que es nuestra máxima distinción profesional, Premio Jaime I de la Economía, autor de libros de cabecera para muchas generaciones de economistas como Estructura Económica de España, pero autor de libros de historia, de novela, sobre temas de actualidad, ¿no? Ahora, en el año 44, Hayek, en la London School of Economics, hizo un discurso que recogimos en la revista Economistas, donde bajo el título Ser economista, decía, que hay profesiones que, sabiendo solo mucho de una profesión, de esta profesión, pues eras un buen profesional, Pero decía que los economistas, para ser buenos economistas, además de saber muchísimo de su especialidad, si no saben historia, sociología, si no son personas muy metidas en su sociedad y con ganas de saber, no pueden ser buenos economistas. Y aquí nos encontramos con una persona que es de referencia para nosotros, que es don Ramón Tamames, ¿no? Esta cultura global, esta necesidad de interpretar lo que hacen las personas, las empresas y las sociedades de la economía, pero si no entiendes el conjunto de variables no puedes analizar, y por tanto es un gran honor una vez más tener a don Ramón. Además, don Ramón, para nosotros, para la profesión, hay que decirlo una y otra vez, siempre está a disposición de nosotros cuando le pedimos y en cualquier lugar y en cualquier momento. Muchísimas gracias, don Ramón. Sabes lo que te apreciamos y lo que nos representas a nosotros. Pues bueno, tendrás que trabajar un poco ahora, Ramón, tendrás que hacer una pequeña exposición y después hay unas preguntas. Claro. Pues seguiremos el formato que después Pascual Fernández, nuestro decano de Madrid, Juan Carlos de Margarida, nuestro decano de Valladolid y secretario de la Casa, y José María Casado, catedrático y decano de Córdoba, pues harán unas preguntas, y muchas gracias. Bueno, pues estupendo. Me alegro mucho de estar con vosotros, los 4 economistas colegas que ya habéis mencionado, y poder participar telemáticamente en una experiencia que espero que sea buena, porque a todos nos tiene muy preocupados este parón que hemos tenido con el virus y los problemas que va a tener. A mí la verdad es que de lo que ha dicho Valentín Pich como presidente del Consejo de Economistas, yo lo que valoraría más es la experiencia. Yo recuerdo paso a paso casi el plan de estabilización de 1959, que fue una operación económica impresionante. Pasamos de la autarquía al mercado libre, por así decirlo. A mí se me confió calcular la paridad de la peseta con el dólar para ingresar, ingresar en el Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas. Y luego tengo también el recuerdo de los pactos de la Moncloa, cuando acondicionamos las instituciones económicas a la nueva democracia, y otras cosas. Eso es lo que valoro, porque la historia de uno son las experiencias que ha tenido. Nunca olvidaré a un ministro como Ullastres, formidable, o a un, a un Adolfo Suárez, formidable también, cuando nos convocó en el Palacio de la Moncloa aquel día 8, sábado, y 9, domingo de octubre de 1977 para hacer los pactos de la Moncloa. Bien, hoy estamos en una situación difícil,
una crisis que todo el mundo magnifica, compara con el pasado, etcétera, etcétera, con la guerra civil, con las epidemias de hace un siglo de la gripe española, y ahora hay por ahí alguien que quiere volver a liarnos y decir que el coronavirus viene de, precisamente lo decían ayer en el diario londinense Telegraph, que en el verano del 19 ya había manifestaciones del virus, y decía, perdona porque te lo digo a ti, Valentín, en Barcelona. Y China se ha tenido que disculpar porque dieron la noticia de que era la nueva gripe española y se dieron cuenta de que habían metido el remo, y ayer la embajada de China dio un desmentido. Bueno, la conferencia esta a distancia se ha presentado como la recuperación va a ser rápida, tipo V con caída fuerte y levantamiento rápido, una V asimétrica o una L de lentísima recuperación. Yo creo que vamos a tener inicialmente una recuperación relativamente rápida. La caída es muy fuerte, tendremos que esperar un poco, pero más de 2 dígitos, más del 10% de recesión en este año, y podría llegar hasta el 15%, y con un déficit público que podría estar también por encima de los 2 dígitos, una deuda pública que en estos próximos 2 años se va a poner en el 160, en el 120 del PIB, y el paro, pues ya veremos cuando el mecanismo de los ERTES deje de funcionar, que está funcionando relativamente bien en algunas empresas. Por ejemplo, qué sé yo, pues IKEA dijo, vamos a devolver dinero al Estado porque nos hemos pasado en pagar a la gente que no hemos despedido, sino que estaba en ERTES, y ya estamos entrando en la actuación y devolvemos dinero formidable. Y pues ni siquiera ha llegado a hacer ERTES, lo ha asumido perfectamente de una manera directa, y SEAT nos encontramos con que al día siguiente de abrir en Martorell, pues dice que van a estar en el 75% de manera casi inmediata. Esos son buenos síntomas, tendríamos que tener un repertorio mayor, pero en este caso yo creo que la estadística no ha funcionado bien. Desde el número de muertos, lo comentábamos antes de empezar esta videoconferencia, hasta la evolución de las variables, los parámetros que va tomando cada variable en su momento. Yo creo que ahí el Instituto Nacional de Estadística o no le han dejado o no se ha apresurado a montar un dispositivo bueno. Primera crítica, yo diría que importante. Naturalmente el gobierno español, como otros gobiernos, ha intentado abordar la crisis con medidas adecuadas. No siempre eso es bueno. Claro, yo recuerdo la comisión del Patronoro de nuestro gran economista Flores de Lemus, que dijo, no ingresen ustedes en el Patronoro, y porque Inglaterra ya haya vuelto al Patronoro no es bueno. Y luego el año 29, Keynes, que había criticado mucho la vuelta al Patronoro, consiguió en la comisión Macmillan que se volviera a abandonar ya definitivamente. Bueno, eso son muestras de que tampoco hemos tenido en esta ocasión una comisión de sabios. Hay por ahí una élite que dicen de 100 economistas, que yo no sé de dónde salen, que los gobierna Iván Redondo. Yo le escribí una carta a Iván para ver si me facilitaba alguna información sobre esto, pero las últimas cartas ya no me las ha contestado. No sé si no le gusta. Bueno, el caso es que no hemos tenido la comisión de sabios que podríamos haber tenido, como la ha tenido Italia, como la ha tenido Macron, que ha invitado a Larry Summers, ha invitado a Tirol, el premio Nobel, también me parece que estaba el autor de Capital, el célebre economista que está ahora en su segundo libro, etcétera, etcétera. Bueno, aquí no hemos tenido eso, hemos tenido esa especie de secretismo y ahí seguimos. Y luego la comisión del Congreso pues no ha dado entrada a mucha gente que les pidió ir a exponer su idea. A mí el Pachi López ni me contestó, es una vergüenza. Me contestó la presidenta diciendo que iba a contestarme Pachi López, el presidente de esa comisión,
pero no lo hizo. Y se puede decir que una empresa como Seopan, que agrupa 25 sociedades, las mayores de España, con 400.000 trabajadores, pidió estar allí también y según las noticias que yo tengo, les dijeron que no era necesario. Bueno, pues estamos en un mundo de negación y por eso agradezco mucho por la parte que me toca y lo agradezco mucho al Consejo de Economistas y al Colegio de Economistas de Madrid que tengamos esta sesión. ¿Qué se puede decir? Que las medidas tomadas, todas hasta hace poco en el estado de alarma, el aval del ICO, pues le costó arrancar, pero se puede decir que, por lo que yo sé, están terminando la primera cuota de 100.000 millones de euros en concesión de créditos con aval del 60 o del 80 por el Estado, y eso es positivo. Pero también me llegan noticias de que a las pequeñas y medianas empresas, las pymes y los autónomos, pues no les han hecho apenas caso. Y luego que además les están cobrando el 2,25% cuando ellos tienen gratis el dinero. En esta ocasión, pues un banco del Estado, un banco público, tendría que estar preconizando a los bancos privados, que son los que manejan, pues que el interés fuera más bajo. Y de todas formas, ahora viene una segunda oleada en el ICO, pero ya imponen condiciones de digitalización y de inteligencia artificial. Me parece muy bien, pero no sé si es el momento. Seguramente también en estos meses de crisis hemos dado un paso de gigante en la digitalización y en la comunicación del país. Tenemos una capacidad y lo estamos viendo directamente por la telemática que se está aplicando en todas partes. Los ERTES, hombre, dicen vamos a derogar la reforma laboral de 2012. ¿Y cómo la va usted a derogar y al mismo tiempo mantener los ERTES, que fue el invento de Rajoy y de Fátima Báñez, la reforma laboral? Pues es imposible. Por eso es absurdo que a veces se digan dos cosas diferentes de un mismo gobierno. Es un gobierno de coalición, pero una coalición que chirría a veces. Bueno, los ERTES han tenido su función. Más de 4 millones de personas han vivido de esto durante el confinamiento. No sabemos en cuánto está ahora, lo he intentado averiguar, pero se supone que para el 30 de septiembre prorrogado, y seguramente que se prorrogará más, pues se habrán cumplido una función notable de no despidos, porque con los despidos de los ERTES podríamos haber llegado a una cifra escandalosa, absolutamente escandalosa, de 7 millones de parados, y no ha sido esa la situación, aunque sea una figura de ajuste contable, etcétera, etcétera. Los préstamos, las prestaciones a los autónomos también han sido interesantes. Muy discutible, y creo que hay una pregunta, es el ingreso medio vital, lo veremos después. Los concursos de acreedores, que puede haber más de 100.000, se están solventando con dificultades porque son muchas, hay pocos tribunales de lo mercantil y tendría que haberse legislado ya también sobre eso. Y los planes sectoriales llegan a trancas y barrancas para la automoción, el turismo, ahora piden para electrodomésticos, piden también para la agricultura, etcétera, etcétera. Bueno, esos planes son necesarios, pero un país que genera 84 millones de turistas extranjeros y una cifra casi cabal de 1.000 euros por turista, 84.000 millones, tendría que haber asignado más de 4.000 millones de euros al proyecto, que además son créditos avalados, o sea que tampoco es el descubrimiento del universo. Y termino con esta historia. La flexibilidad laboral se echa de menos, se echan de menos otras cosas, la estadística, y sobre todo se echa de menos la alegría. La alegría de un Macron que tiene un fracaso en las elecciones y al día siguiente resucita y dice vamos a hacer la Francia verde. Pues demonios, eso no está mal, no está mal. Vamos a hacer la España, digamos, digital y de la inteligencia artificial y de la transición ecológica. Bueno, hay personas que sí lo dicen muy claramente. El otro día en
En Informe Semanal veía a Sánchez Galán explicando muy bien toda la transición ecológica. Hay que dar alegría a la gente y comunicar cómo se va desprendiendo el personal, nunca mejor dicho, de los ERTES y cuánto van funcionando los créditos. Todo eso hay que airearlo. Y luego un método, y ya con esto termino mi introducción, que hay que hacer una especie de escenario estratégico deslizante de 4 años y unos presupuestos extraordinarios, yo creo que también de 4 años. En síntesis, recuperación en V levemente asimétrica. En el 2021 aún no compensaremos la recesión. Quedaremos todavía. El PIB de 2019 podrá alcanzarse en el 2022. Bueno sería. En el caso del empleo en 2023, bueno sería también. Pero la deuda pública, para llegar al nivel del 95% del PIB en que está actualmente, según el AIRES, que tendrá buenos calculadores, supongo, habrá dejado ahí el señor Escrivá, pues dice que hasta el año 2032, que yo cumpliré 99 años, no se reabsorberá la deuda pública. Yo creo que es una promesa difícil de discutir porque, entre otras cosas, crear superávit en el presupuesto español, a pesar de lo que decía Che Garay, Premio Nobel de Literatura y gran ministro de Hacienda, es muy difícil. Esas son algunas ideas generales. Muy bien, Ramón, muy bien. Muy poco tiempo, has empleado muy poco tiempo y has sido muy conciso, ¿no? Bueno, he hecho lo que he podido, camarada presidente. Así me gusta que seas obediente. A ver, voy a hacer la primera pregunta yo, después irá Pascual, por favor. Bueno, hay las pensiones. Hay una pregunta directa de Pepa Montero, de la revista 65 y más, que nos habla directamente, una pregunta directa del año 21. ¿Qué pasará con las pensiones? Y la otra, la segunda pregunta, también ligada con las pensiones, es retrasar la edad de jubilación, penalizar la jubilación anticipada, rebajar la tasa de sustitución de las pensiones, ¿puede ser soluciones o cómo lo ves? Bueno, es evidente que tenemos una curva de crecimiento de las pensiones muy fuertes. Nos acercamos a 10 millones de pensionistas contribuyentes y luego hay otras facetas de la seguridad social en este campo importantes también. ¿Y quién se acuerda ya del Fondo de Garantía de Pensiones del Pacto de Toledo, que llegó a tener 66.000 millones de euros de ahorro? Cuando teníamos la invasión de los hermanos patrios de Iberoamérica, llegó a haber una entrada de casi 4 millones de foráneos entre 2000 y 2008, la época de la especulación inmobiliaria, etcétera. Bueno, se creó un fondo en el Fondo de Garantía de las Pensiones impresionante. Ya está disuelto, quedan 1.500 millones para no cerrarlo de cero, naturalmente. Y yo creo que en 2021, la pregunta es, ¿se van a mover las pensiones? 2020 vamos a tener deflación. El IPC va a quedar por debajo de cero. Esa es una razón más para los que dicen que el IPC que hay que aplicarlo sistemáticamente y siempre, yo creo que no es el caso, para decirles que como mucho este año las pensiones subirán un 0,25%, que es prácticamente la congelación. Desde luego, el Fondo de Recuperación Europeo va a facilitar algunas cosas importantes en el actual, pero yo creo que los pensionistas, lo digo sinceramente, por mucho que se manifiesten en Bilbao todos los viernes por la tarde, o los sábados allí delante del ayuntamiento, pero dicen pensiones dignas. Bueno, salió Solchaga haciendo unos cálculos y decía, pero qué dignas, si están ustedes cobrando un 15% más de lo que deberían cobrar con la capitalización, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que las pensiones pueden esperar en cuanto a moverse para arriba. Y además hay un argumento más, que es el que ha planteado Valentín, es decir, la tasa de reemplazo de las pensiones. Si una persona gana 1.000 euros y le queda una pensión de 800,
pues tiene una tasa de reemplazo del 80%. Bueno, el último salario, en el caso de Holanda, pues es el 100%. En el caso de Portugal, el 94,9%, Italia, el 93%, España, 81%, Francia, 74%, Estados Unidos, 49%, Reino Unido, 29%, para dar una idea. Es decir, hay una diferencia brutal. Bueno, Holanda, que es uno de los países frugales, ahora que nos viene con indicaciones a los países del sur, que si somos derrochadores, etcétera, tiene unas pensiones imposibles de equiparar. El 100%, eso es imposible. Pero habrá que pensarlo. Y esto tiene mucha relación con la esperanza de vida al nacer. Claro, yo cuando ha mencionado Valentín Pic, que soy técnico comercial del Estado, ya jubilado, claro, cuando ingresé en el Ministerio de Comercio con Ullastres, a quien he mencionado, en 1957, yo tenía 23 años. Y allí la jubilación era a los 70. Y la esperanza de vida al nacer estaba en 70. No se jubilaba casi nadie. Todos se morían antes. Y las clases pasivas pues eran un jardín para el Estado, ¿no? Pero hoy la esperanza de vida al nacer está en 84 años y entre 67 máxima jubilación y 84 tenemos 17 años de prórroga. Mucha gente se jubila a los 60 o a los 65. Bueno, pues es que es muy duro tener que pagar 17 años con buena salud en muchos casos. Yo creo que pregunta Pepa Montero, pues yo creo que las pensiones tienen que tener una salida con un aumento de la edad para percibirlas. Es decir, llegar a 68 o 69 está prácticamente demandado, por así decirlo. 70 ya es otra cosa, es el borde de otro decenio, vamos a ver. Pero luego queda el recurso del reemplazo. Es decir, ¿vamos a seguir en el 81,8, en el 82 prácticamente? ¿O vamos a hacernos más anglosajones como Estados Unidos y el Reino Unido y bajar a 49 y a 29? No, eso no es posible. En España hay una cultura de pensiones y yo creo que el 70% hay que salvaguardarlo en cualquier caso. Esa es mi idea. Muy bien, profesor Tamames, buenos días, es un placer tenerte con nosotros, te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación que te hemos hecho a participar en este foro. Yo te voy a hacer 3 preguntas sobre 3 cuestiones, bueno, yo creo que de actualidad, relacionadas con la situación que estamos viviendo. La primera, un tema que has comentado, el Fondo Europeo de Recuperación, que estamos esperando que se apruebe en próximas fechas. Parece ser, por lo que nos han contado, que se prevé que esté dotado con unos 150.000 millones de euros de préstamos y unos 500.000 millones de euros que estarían sujetos a algún tipo de condicionalidad. ¿Qué tipo de condicionalidad te parece que sería razonable que tuvieran estos fondos que el Consejo Europeo, como digo, está a punto de aprobar? Pues fíjate, me trae a la memoria el Plan Marshall, que también tenía condicionalidad, y los proyectos que se presentaban para el Plan Marshall en los años ya muy lejanos de 1948-52, pues algunos se rechazaban. Por ejemplo, Francia presentó un proyecto para mejorar el casino destruido por la guerra de cerca del Canal de la Mancha y se le denegó. Dijo, el Plan Marshall no financia casinos. Nosotros vamos a tener condicionalidad, eso está claro. Ya lo reconoce el propio presidente del gobierno. No respecto del Fondo de Recuperación, pero sí respecto del MEDE, del Mecanismo Europeo de Financiación. Y vamos a tener condicionalidad y nos tienen muchas ganas algunos, dicho coloquialmente, porque se han fijado en que la idea de derogar la reforma laboral sería un desastre. La poca flexibilidad que tiene el mercado laboral español pues se hundiría todavía más. Y se han fijado cuando
dijo aquello en la comisión del Congreso de los Diputados de la reconstrucción. Dijo el vicepresidente segundo del gobierno que iba a poner un impuesto sobre las grandes fortunas con hasta un 3,5% de recaudación sobre la base liquidable, supongo. Pues eso es leva de capitales. También resonaron las campanas aciagas, por así decirlo, en la Unión Europea. Yo creo que va a haber condicionalidad. Y además tiene que haberla, porque el dinero público pues hay que respetarlo todavía más que el dinero privado, porque no es nuestro personalmente. Y se puede decir que los países frugales, que son luteranos o puritanos, como en el caso de Holanda, pues miran mucho el dinero y miran a ver los proyectos que llegan del sur y vamos a tener problemas. Porque no sé si os habéis fijado que los 16.000 millones del fondo COVID-19 que ha creado el Estado para los ayuntamientos, ha dicho, los voy a repartir y ustedes hacen lo que quieran, no pienso intervenir para nada. Bueno, pero ¿eso qué es eso? Es un federalismo del derroche. Les dan los poderes a las comunidades autónomas y les deja que hagan lo que quieran. Hombre, una autoridad central debe haber buscando la racionalidad. Y luego, además, pues se ha dicho que la parte de donación en los 140.000 millones que dicen que nos corresponderán en el fondo de recuperación, que también se lo van a dar a las comunidades autónomas para que hagan lo que quieran. Bueno, eso es un sueño de la noche de verano, porque realmente yo creo que va a haber condicionalidad. Y yo me alegro de que la haya. Elsa de la Nuez, una joven jurista que escribe mucho en El Mundo, dice, bienvenida sea la condicionalidad, para que nuestros proyectos estén bien hechos y no sean como otros muchos que se acaban convirtiendo en humo, y hay que buscar después dónde están los dineros. Eso es lo que yo opino. Incluso parece ser que en el Fondo de Recuperación se va a poner el derecho de veto de la autoridad comunitaria. Es decir, como el caso del casino en el Plan Marshall. El Plan Marshall no financia casinos, el Fondo de Recuperación no financia necedades. Una segunda cuestión que quisiera preguntarte está relacionada con los acuerdos sociales entre el gobierno, organizaciones sindicales y las organizaciones patronales, empresarios. En este momento, en esta crisis que estamos viviendo, parece que son más necesarios que nunca. El acuerdo del pasado 4 de julio ha sido importante, pero ¿crees que se debería ir más allá? Tú fuiste parte activa del proceso de negociación de los pactos de la Moncloa, Ramón. ¿Crees que este es un tema que debería ponerse encima de la mesa de una manera clara y profunda en este momento, que es tan importante para recuperar la actividad económica en nuestro país? Bueno, yo creo que efectivamente no tienen nada que ver con los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa, pues, tenían un enemigo a batir decididamente y era la inflación. Teníamos un 26% de inflación, con tendencia a irse al 30%, decía Enrique Fuentes Quintana, esto es una inflación sudamericana, ya salimos de la órbita europea, y tenía razón. Y la inflación había que sujetarla, y ahí vino la gran historia de buscar un tipo de inflación para el año próximo, en vez de esperar a que pase el año, y se puso el 19% de inflación el 22% para el año 1978. Y llegamos al año 78 al final y la inflación había sido del 19%. Se actuó sobre la masa salarial con una serie de ajustes. Se hizo, yo creo que bastante bien. Y el resultado, yo solo le decía a Marcelino Camacho, ¿no veis cómo al final habéis tenido una revalorización de los salarios de 3 puntos de inflación? Porque hemos tenido el 19 en vez del 22. Bueno, eso era la esencia del plan de la Moncloa. También estaban las reformas estructurales, desde la composición del Banco de España hasta la energía, pasando por todas partes. Pero era un pacto de cambio de régimen. Aquí no hay cambio de régimen, se supone, aunque a veces parece que sí. Bueno, pues
el cambio de régimen imponía unas reformas muy profundas. Aquí no las tenemos. No las tenemos porque las instituciones están más o menos adecuadas, habrá que hacer retoques. El teletrabajo se va a regular, es un tema importante, ya hay el quid pro quo sobre quién financia la oficina a instalar en casa del trabajador, es un tema que se está discutiendo mucho. La economía digital también se ha introducido en el pacto del gobierno, y también la reindustrialización, que se quiere llegar al 20% sobre el PIB. Estamos en el 14%, lasante. Hemos caído mucho desde hace tiempo en nuestra industrialización, y luego se quieren hacer otras medidas de reformas, digamos, sectoriales. La transición ecológica se reitera, la ley de cambio climático, etcétera. Pero no son los pactos de la Moncloa, ni se necesitan, yo creo. Y además una característica fundamental, como el PP no quiso entrar en la negociación, los demás partidos tampoco entraron, y es un acuerdo sindical, empresarial y del gobierno. No están representados los elementos de la soberanía popular, por lo tanto no tiene tampoco el nivel de importancia que se le asigna a veces. Me parece que está bien hacerse la foto allí todos en la Moncloa, en esa mesa alargada tan bonita en el jardín. Está bien, pero francamente va a resolver poco. ¿Acaso unas directrices para las próximas leyes de la transición ecológica, he dicho, digitalización, etcétera, etcétera? No son los pactos de la Moncloa, ni tampoco un documento del gobierno que exprese su voluntad definitiva, porque las grandes medidas se han tomado ya anteriormente en el estado de alarma, sin consultar a los sindicatos ni consultar a la COE muchas veces. Se han tomado las medidas que hemos enumerado al principio tranquilamente por el gobierno. No es el mecanismo de la dialéctica de los pactos de la Moncloa, que allí se implicó todo el país, porque aquello fue, en cierto modo, emocionante también. La gente decía, a ver si os ponéis de acuerdo, a ver si sacáis al país de la miseria, ¿para qué sirve la democracia? Eso también habría que decirlo ahora. Bien, y la última pregunta que te quiero hacer, Ramón, es una pregunta muy de política económica. Antes de darle la palabra a Juan Carlos de Margarida, que va a continuar este debate, está relacionada con las medidas de política económica que han tomado los diferentes países europeos, sobre todo los países cercanos, para reactivar, para intentar menguar o reducir los problemas derivados del COVID. Luego creo que José María te va a preguntar sobre este tipo de medidas también en la economía española. Pero desde el punto de vista internacional, ¿qué te parece la reacción que ha tenido Alemania, Reino Unido, Francia, Italia? Bueno, tampoco hace falta que los repases todos, sino quizás las cuestiones que te parecen más interesantes, las medidas más interesantes que han tomado los países de nuestro entorno sobre esta cuestión. Bueno, yo creo que el país más importante todavía de momento, no por mucho tiempo seguramente, es Estados Unidos, que está declinando además protagonismo y liderazgo. Lo estamos viendo en el señor Trump y en su conducta deleznable con la Organización Mundial de la Salud. Será mejor o peor, pero no tenemos otra. Y lo que tenemos que hacer es mejorarla. Y luego el tratamiento que está dando al tema del virus, pues es también un asombro de observadores, solamente comparable con el presidente de México, que están hoy reunidos. Yo diría que las medidas en todos los países han sido fundamentalmente dos. Una, la liquidez. La oferta de liquidez ha sido impresionante. Tanto que nos quejábamos, o se quejaban, yo no me he quejado nunca. Yo a Mario, al Super Mario Draghi, le tengo un respeto imponente. Lo que hizo en 2010, en plena crisis de las subprimes y de la especulación inmobiliaria, las burbujas financieras e inmobiliarias, decir, haremos todo para salvar el euro, eso fue definitivo. Bueno, pues lo hizo y convirtió un banco central que estaba a imagen y semejanza de
del Bundesbank alemán, del Banco Central alemán, para vigilar la inflación, pues lo convirtió en una reserva federal de Europa. Casi convirtió el banco nuestro en un banco central norteamericano que vigila el crecimiento también y que se ocupa no solamente de la inflación, sino de cómo va la economía. Y ese es el banco que tenemos hoy. Y gracias al banco, pues, tenemos una liquidez muy fuerte que se manifiesta en toda clase de medidas, como las que tenemos en España de créditos, etcétera, etcétera. Y luego la segunda medida yo creo que es la cooperación pública-privada. Se manifiesta de una manera u otra. Este gobierno peca de interés por la cooperación pública-privada. Se han presentado 2 proyectos, uno de SEOPAN, de inversión de 160.000 millones, y otro del grupo de concesionarios, donde están empresas tan importantes como, qué sé yo, pues la de autopistas, está también Akbar, está también algunas de las grandes constructoras. Son concesionarias. Y lo que dicen, con el sistema concesional, si ustedes lo aprecian, podremos hacer una inversión en 5 años de 300.000 millones de euros. Francesc Silvini, ha hecho la propuesta ayer, que supongo que llevará detrás a Pere Macías, que es el técnico de ese grupo de concesionarios. Bueno, pues no se han tenido en cuenta y tenemos que tener en cuenta el medio plazo. El medio plazo y el largo plazo tenemos que tenerlo en cuenta y no se ha tenido en cuenta. Y luego un tercer pilar, en mi opinión también importante, ha sido la, digamos, suavidad fiscal. En algunos lugares se han reducido los tipos impositivos para facilitar la recuperación, mientras que en España, precisamente el presidente Sánchez decía hace pocos días que tenemos que hacer la reforma fiscal. Hombre, pues yo también se lo he criticado al gobernador del Banco de España, nuestro querido amigo Hernández Cos, que no se puede decir ahora a estas alturas, en medio de la que tenemos, que vamos a hacer una reforma fiscal para subir los tipos. Eso vendrá en la fase última de la crisis, ya para el año 22 o 23. Entonces sí, habrá que hacer un llamamiento de ahora tenemos que pagar. Lo que decía Keynes, ¿cómo pagar la guerra? Pues esto es una guerra, pero el final lo que viene, ¿qué decía Keynes? Lo que nos presta Estados Unidos. Era lo principal, que era la ley de préstamos y arrendos que vino después, que les dieron a los británicos 30.000 millones de dólares, más que todo el plan Marshall después, y se lo condonaron. Bueno, yo no pretendo aquí que nos condonen, porque esta es una guerra muy particular, pero creo que la liquidez, la fluidez y el ajuste fiscal favorable, dejar la reforma para más adelante. Y el endeudamiento es inevitable y además estamos en una fase en que todavía nos endeudamos muy barato. ¿Saben ustedes cuánto es el coste medio de la deuda viva española de esos 95% del PIB? Pues el 1,9. El 1,9 es muy, muy soportable. Va a existir siempre, no lo sabemos, pero de momento, ojalá que hubiera síntomas de reflación, que se dice. Algunas veces se busca la inflación por los propios mandatarios y se dicen vamos a reflactar. Bueno, pues no hay manera de reflactar porque esto está con una crisis de demanda que es el mayor problema y hay que dar dinero para que la gente compre y se mueva. No sé si no he entrado en los detalles, me habría gustado entrar, pero ya entraremos más adelante, supongo, porque nos seguiremos viendo las caras. Buen sentido. Muy bien, Ramón. Una suerte tenerte aquí, un honor hacerte preguntas. Yo voy a hacerte otras 3 preguntas también, hasta que José María Casado intervenga. Vamos a hablar de medidas económicas. ¿No echas de menos que algunos organismos internacionales tiendan a coordinar las medidas económicas al igual que tienden a coordinar mejor de lo que están haciendo, evidentemente, al igual que se intentó hacer cuando la crisis del 2008-2013? El 2008-2013 fue muy interesante. La convocatoria que se hizo inmediatamente, me parece que fue octubre del 2008 en Washington, la hizo el presidente Bush II.
Y aunque solo duró un día, la conferencia de la Sociedad de las Naciones de Londres de 1933 duró 47 días. Y España tenía allí representándonos a Nicolau Delver, un ministro de la República, claro, y a nuestro economista que hemos citado antes de Jaén, ya saben ustedes, Flores de Lemus. Estuvieron 43 días en Londres y la pena es que yo no he visto documentos de Flores explicando qué hicieron tanto tiempo en Londres, aparte de pasear por el Hyde Park, ¿no? Bueno, lo cierto es que el G20 empezó a estudiar los problemas conjuntamente y lo hizo de forma tan reflexiva que se reunió el G7, que se autorrogan el directorio mundial, los 7 países, ya sabéis cuáles son: el Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Canadá, Gran Bretaña, etcétera. Bueno, pues dijeron, pasamos los trastos de los temas económicos al G20. El G20 se tiene que convertir en el gobierno económico mundial. Y desgraciadamente empezaron ya los planes más concretos de la Unión Europea y de los países grandes y nos fuimos perdiendo y no se consolidó el G20, pero se le echa de menos. Además, España negoció muy bien para estar presente, aunque no éramos socios del G20. Luego el Fondo Monetario, que a nosotros no nos afecta prácticamente para nada en estos momentos, ha hecho 72 acuerdos con países en situación de crisis, con pequeños préstamos, y naturalmente tiene el préstamo a Argentina de 50.000 millones de dólares, que vamos a ver eso cómo navega en los próximos años. No creo que muy bien, desde luego. Se ha echado en falta la cooperación económica internacional. Un comité de sabios también a escala mundial habría sido bueno. El otro día hacía un artículo Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas en El País. Yo le escribí una carta porque le conozco levemente y me pareció un artículo precioso. Dijo, de momento tenemos que pensar que vivimos en un solo mundo y que esto es el navío espacial Tierra, que hace un viaje indefinido, y tenemos que reunirnos más y hacer más cosas juntos. Tiene toda la razón, porque echa de menos la cooperación internacional. Ha influido mucho en el tema Trump. Trump no ha sabido asumir el liderazgo y claro, Putin ha propuesto una reunión internacional, pero todo el mundo dice, Putin para que haga una propuesta, para vender armamentos, para vendernos petróleo ya oxidado, etcétera, etcétera. No ha tenido éxito. Putin, que es el único que ha dicho algo de una reunión internacional junto con Guterres. Muy bien, Ramón. Mira, recientemente ha habido una cumbre empresarial convocada por el señor Garamendi en nombre de la COE y de la CEPIME. Ha sido un gran impacto institucional y mediático. ¿Qué opinión tienes al respecto de esta cumbre y qué consideras que ha podido solventar? Bueno, yo creo que en parte lo hemos comentado ya, sobre si era una reunión tipo pactos de la Moncloa, que no lo es, desde luego. No hemos dado una calificación muy alta a esa reunión, por cierto, y los temas que se han estudiado, pues ya los hemos mencionado en su mayor parte: competitividad y sostenibilidad, por ejemplo, exportaciones. Vamos a recuperar el signo positivo en la balanza por cuenta corriente de mercancías y servicios pronto. En el fondo de la crisis del 2008 estábamos con 10 puntos negativos en esa balanza. Y después nos recuperamos fantásticamente. Es uno de los méritos de Rajoy, sin duda. Y el comercio exterior ha sido una de las claves de nuestra recuperación entre el 2013 y el 2018, el 2019. Eso es muy importante, volver a tener. Y luego, un cambio de modelo productivo con mayor innovación y digitalización, incluidas pymes y administración pública. Bueno, ahí yo creo que hay dos cosas que están chirriando. La sanidad pública desprecia, en cierto modo, la sanidad privada. Bueno, la palabra no es de eso,
pero no valora lo que ha sido la sanidad privada en la crisis. Ha sido una ayuda tremenda. Y además, sin la sanidad privada que tenemos de 11 millones de personas, tendríamos una sanidad pública absolutamente abrumada, absolutamente colapsada. Y en la educación, la concertada empieza a desconocer. Hay que ignorar la concertada, pero ¿qué es eso? Pero si tiene capacidad la red de colegios e institutos del Estado para atender a toda la población, en absoluto. Y además el artículo 27 de la Constitución exige que los padres puedan escoger colegio. Y el sistema de concertación, que es un invento bueno de la transición, me parece, podrá haber sus zonas oscuras, pues habrá que resolverlas. Pero el sistema es razonable, pues se quiere acabar con él para imponer la educación pública, lo cual sería muy negativo para todo lo nuestro. Y luego el cambio de modelo energético y apostar por Europa. Yo creo que eso es quizás lo más importante, los 140.000 millones, y luego también, claro, lo que va a venir del Banco Central Europeo. El otro día, en la manguerada de distribución de créditos que se hace cada trimestre, hubo una demanda de 1,4 billones de euros, de los cuales 524 bancos. Los bancos españoles pidieron 175.000 millones. Bueno, mucho más que los créditos avalados por el ICO, etcétera, etcétera. El Banco Central es una joya, y después de las primeras dudas que ha tenido la señora Lagarde, pues está al nivel en estos momentos de Super Mario Draghi. Está abriendo la compra de deuda pública y de bonos corporativos, ya va a camino de los 2 billones, claro, y esa es la garantía de que nuestro endeudamiento en el mercado primario, luego en el secundario lo absorbe el Banco Central. El Banco Central tiene en estos momentos el 27%, lo vi ayer, de la deuda viva de todos los países del Eurogrupo. Es impresionante. Se ensancha la base monetaria, evidentemente el balance crece, pero como no hay inflación, pues no tenemos problemas en los precios, y mientras dure esa situación, no cabe duda de que hay que aprovecharla. Muy bien, Ramón, muchas gracias. Última pregunta y la siguiente ya entraría José María Casado. A mediados de marzo se proclama el estado de alarma y se hacen una serie de medidas económicas que se ha dicho de ellas todo lo humano y todo lo divino, para bien y para mal. ¿Qué opinión tienes con respecto a todo lo que se ha hecho? ¿Cuál te ha parecido acertadas y cuáles te has echado en falta? Bueno, a mí me gusta valorar las cosas y por sistema no ser el enemigo del enemigo. Es decir, yo creo que las cosas se han hecho lo mejor que se ha podido. Por ejemplo, me parece que más de 1 millón de ERTEs recibidos por la administración estatal en pocos meses, en pocos días, semanas, pues ha sido abrumar todo. Bueno, pues al final se ha conseguido ir repartiendo dinero para que no haya más paro. Bueno, eso es una medida buena. Además demuestra que el país está más digitalizado de lo que se piensa. Esto hace 5 años no sería posible. Y luego los créditos avalados, pues lo mismo. Han ido con retraso, ha habido marginación de las pymes y de los pequeños autónomos. Yo creo que eso habría que revisarlo, indudablemente. Y luego se puede decir que las medidas están ahí. ¿Qué se echa de menos? Yo creo que se echa de menos que no haya habido una reducción del IVA, por ejemplo, que le han pedido los hoteleros, con la conveniencia y la vigilancia, naturalmente, de que la reducción del IVA no se traduzca en unas rentas fiscales para los protagonistas del sector turismo, sino en una auténtica rebaja para los usuarios de esos hoteles, o mayor flexibilidad en el mercado del trabajo. Eso, estando la coalición que está, es imposible decirlo. Yolanda, ahí en el Ministerio de Trabajo, flexibilizar el mercado es prácticamente imposible. Incluso llegaron al acuerdo con los
el grupo, ¿cómo se llama? El grupo de los herederos de ETA en el Parlamento vasco, Bildu, que son en cierto modo herederos por lo menos filosóficos. No pretendo disruptar, como se dice, a nadie, de acabar con la reforma fiscal. Eso fue un disparate. Pactar para conseguir unos votos, pactar la abolición de la reforma laboral era un disparate. Bueno, afortunadamente no se ha hecho nada de eso y ahí seguimos. Y luego yo creo que habrá que revisar la política del salario mínimo interprofesional, porque está a punto de plantearse algún día que el salario mínimo interprofesional en la doctrina de la Unión Europea es el 70% del salario medio de cada país. Eso nos situaría en torno a los 1.100 y pico, 200 euros de salario mínimo. Y no está tan lejos porque está ya por encima de 1.000 en la práctica. Bueno, eso sería otro disparate porque el Banco de España ahí sí tenía razón cuando dijo que era un desincentivo del empleo. Y yo creo que lo es, sobre todo para los autónomos que no quieren. Decía Íñigo Sagardoy, su padre mejor, Juan Antonio Sagardoy, decía, el problema de España es que el contrato de trabajo es un contrato matrimonial con el obrero. Y luego el divorcio es muy costoso. Bueno, pues hay que facilitar la cosa, que haya más movilidad. Estamos apegados a las indemnizaciones altas. Todo eso produce un quietismo laboral y produce una rigidez que al final va contra los propios trabajadores. Porque muchas empresas tienen que cerrar. Muchas gracias. Eso es lo que opino. Muchísimas gracias. Parece que muy... las medidas del gobierno, en definitiva, son las que están ahí. Bueno, se podría haber dado más inicialmente a los créditos, se podría haber prorrogado hasta el 31 de diciembre los ERTES, ya llegará el momento. Se podría introducir más flexibilidad en el trabajo. Bueno, pues vamos a ver, al fin y al cabo, cuando Rodríguez Zapatero, el año 2011, ya al final del verano, tira la toalla, es porque se da cuenta que con las rigideces del Partido Socialista no se resolvía la crisis de la gran recesión. Muchas gracias, José María, cuando quieras. Pues muchas gracias, querido amigo, queridos amigos y querido profesor. Yo creo que a estas alturas de la intervención, pues realmente ya se han mencionado casi todas las cuestiones que en este momento preocupan a la sociedad española, a la economía española, y desde luego me parece que esta es una crisis más, si me permitís, es un poco fuerte que yo lo diga, más social que económica, porque está teniendo unas consecuencias realmente gravísimas. Bueno, pues como digo, a esta altura, y más con la intervención y eje central de todo el gran profesor Ramón Tamames, un hombre enciclopédico y que actúa en clave multidimensional, pues realmente casi todo está dicho. Pero a mí me corresponde también hacer unas preguntas que me parece que no añaden gran cosa a lo que ya hemos visto, pero que de alguna manera puedan centrar algunas de estas cuestiones, ¿no? Se está viendo que en la mayoría de los países, sobre todo los de una pertenencia más inmediata a nosotros, que son los países europeos, están en la línea, en sus políticas económicas, de reducir los impuestos, ¿no? Evidentemente, nosotros atravesamos una situación muy difícil que tú ya has descrito en materia de finanzas públicas, especialmente, y realmente ¿cabría aplicar estas medidas en España? ¿Se deben de subir o se deben de bajar este cuadro impositivo ante una situación que más bien, como ya has destacado también, es una crisis de demanda,
con una deflación esperada en un horizonte más o menos próximo. Y bueno, la cuestión que está siendo muy debatida ahora en el seno de los partidos políticos, pues sería muy interesante conocer tu opinión al respecto. Bueno, muchas gracias, José María. Me recuerdas la mezquita de Córdoba, los jardines de los reyes cristianos, en aquel maravilloso pasado de Córdoba, y el marquesado de Zueros también, que es la mejor producción de aceite de oliva de España. Gracias. Esta compensación de los méritos que me has adjudicado. Entonces, tu pregunta está muy encajada. Dice, a ver quién paga, lo que decía Keynes, ¿quién paga por la guerra? Pues él decía primero que nos... Si me permite, Ramón, yo citaría también a Joseph Pla, que una vez cuando llegó a Nueva York se asomó a su hotel, ve toda la ciudad enorme, encendida, plenamente casi en llama, y se preguntó, ¿y esto quién lo paga? Bueno, Pla tiene historias para todo, decía. Una vez fui a visitarle a un amigo mío en Cataluña, a su torre, que no me acuerdo dónde estaba, debía ser en el Ampurdán. Y le dijo, ¿qué tal, don Josep? ¿Qué tal sigue usted? Y dice, mire, mientras estén los billetes del Banco de España y la Guardia Civil cerca, bien. No era muy entusiasta del nacionalismo catalán, evidentemente. Bueno, o sea, Pla, yo tengo el cuaderno gris ahí que lo leo de vez en cuando y me gusta mucho. Se dice que nosotros tenemos la presión fiscal baja, que llegamos a un 37, 38, mejor de los casos. Claro, esto también había que poner el PIB, como hacen los italianos, ya que ponen la economía sumergida. Nosotros no hemos incorporado la economía sumergida a nuestra estimación de la renta. Y la OCDE estima que la economía sumergida puede ser un 18% del PIB todavía. Pero lo cierto es que nosotros tendremos una presión fiscal baja en comparación con Francia o con Suecia. Pero tenemos esfuerzo fiscal muy superior al porcentaje de la presión fiscal. ¿Por qué? Porque tenemos menos renta. España tiene una renta mucho menor que la media, menor que la de Francia, y lo que paga lo paga con más esfuerzo que Francia. El esfuerzo fiscal que nuestros fiscalistas nos enseñaban en la facultad. Y luego se combina con el 18 de PIB, si incorporamos esto, la presión fiscal sería todavía más baja. El problema yo creo que está en el fraude. El fraude, y todos los ministros de Hacienda, que son muy listos, y no digamos ahora lo lista que es la ministra de Hacienda, pues no hacen nada para resolverlo. No han mejorado la infraestructura del Ministerio de Hacienda con inspectores fiscales en cantidad suficiente y con sabiduría suficiente. Han hecho ahí una cosa muy limitada que yo voy a tratar de enterarme, que son los proveedores de lujo, es decir, los fabricantes de yates, los fabricantes de corbatas finas, los de chalets tipo quinta, etcétera, etcétera, para ver cuáles son sus clientes y qué niveles de renta tienen. Bueno, eso me parece un poco un asalto por otro lado, no me gusta demasiado. Pero tienen que mejorarse el tema de la lucha contra el fraude. En el fraude tenemos seguramente 4 o 5 puntos, que son los 60 o 70 mil millones de euros que necesitamos. Yo creo que sin más retoque se podría hacer. Y desde luego hacer el retoque ahora, ni hablar. Ahí recurro otra vez a Sánchez Libre en Foment cuando dice sería hundir la economía. Ahora se anuncia una subida de impuestos y esto es un desastre. Igual que cuando se dijo que se iban a regular las SICAVs, el ahorro colectivo. Bueno, las SICAVs tienen un 1% sobre los beneficios de la entidad, pero luego esos beneficios van a una persona y ahí le caza en el IRPF y en el impuesto sobre el patrimonio donde exista. Bueno, o sea que tampoco hay que rasgarse las vestiduras.
Lo que está claro es que si usted no tiene SICAVs en España con cierto crédito, se van a Holanda, se van a Irlanda, se van a Luxemburgo, que no son paraísos fiscales, ni tampoco infiernos fiscales, son sencillamente tienen una tributación ahí bastante mejor que la nuestra y la gente se va ahí, tiene su derecho. Además, bueno, pues ¿qué quiere usted? ¿Precipitar la salida de capitales? Pues haga usted una reforma fiscal sin avisar y con prisas y lo tendrá usted conseguido. Y luego ya, claro, ir a un impuesto sobre las grandes fortunas que se les llena la boca de ansiedad y de voracidad cuando hablan de las grandes fortunas, porque parece que se van a comer a la señora Botín y de paso a Pablo Isla o a Amancio Ortega, ¿no? Parece que se los van a comer vivos. Pues eso es un disparate también. Por mucho que se vayan a obtener 12.000 millones que quieren obtener de las grandes fortunas. Mire usted, tranquilito y entérese de lo que es. Lea usted el Musgraves, ¿te acuerdas del Musgraves? El libro que tenía Enrique Fuentes precisamente como clásico para la enseñanza del tema fiscal. Lean ustedes. Y lean también a Laffer, que cuando Laffer hizo su tesis de la curva de Laffer, menos impuestos producen mayor recaudación. Si las cosas se hacen bien, también hay que leerlo. Bueno, Ramón, la otra cuestión sería un tema un poco conflictivo, como es el aprobado ingreso mínimo vital. Y la cuestión es si crees que ahora es el momento oportuno para implementarlo. ¿Cuáles son o cuál crees que son los posibles efectos? Yo más bien abogaría por un ingreso mínimo laboral, ¿no? Que entre otras cosas reduciría el coste social tremendo que es posible esperar en un país donde parece que lo preocupante es fomentar el desoficio. Es decir, si hay ingreso mínimo vital, ¿cuáles son las alternativas para esos trabajadores que lo perciban? Porque muchos de ellos, desde luego, podrían aplicarse al mundo laboral de una manera más decidida. Bueno, realmente todos sabemos que es un impuesto, es una prestación para resolver, dicen, la pobreza, pero ha sido muy controvertido. Y el señor Escrivá, que fue anteriormente presidente de la AIREF, yo estuve dos, con él en los desayunos del Palace y del Casino de Madrid, y decía cosas muy sensatas. Y le ha costado mucho trabajo digerir el tema del impuesto, al ingreso mínimo vital. Porque lo ha planeado para 1 millón de familias, 2,5 millones de personas. Primera persona sola, 461 euros al mes. 2 personas con 2 hijos, 1.015, y un coste total en 2020 de 3.000 millones de euros. Ahí creo que también va la inscripción para el IMV muy fuerte. Incluso ha habido intentos de estafa de gente que llegaba en las pateras y los querían llevar directamente al SEPE para inscribirlos en el ingreso mínimo vital, porque se exige una residencia en España de 1 año, tener los papeles ordenados, que no es poca cosa, etc. A mí me parece que hay lacras peores que la pobreza que se pretende resolver. Por ejemplo, lo que hemos visto estos días en Lérida, en Lleida, hemos visto cómo viven los jornaleros. Y afortunadamente los ayuntamientos se dan cuenta de la monstruosidad y están cediendo los polideportivos, pero muchos duermen en la calle, sobre unos cartones. Bueno, eso es indecente. En un país como España, cuando tenemos polideportivos para absorber al ejército chino entero, me parece que es un absurdo. Hay que vigilar esa pobreza también, porque además son gente muy útil que hacen un trabajo que no quieren hacer los demás, porque el español ya no va a las recolecciones agrícolas. Y tenemos que recurrir a subsaharianos, a marroquíes, a
la gente del Magreb, etcétera, etcétera. Y luego yo pregunto, ¿quién ha hecho un estudio global de las ayudas que se dan por las comunidades autónomas? Nadie. Yo no lo he visto en ninguna parte. Y el País Vasco da unas ayudas formidables. Navarra lo mismo. Cataluña no lo sé, pero supongo que también. Madrid también tiene sus ayudas. Nadie ha hecho un estudio de ver cuánto abarca las comunidades autónomas antes de montar este sistema estatal. Y luego otra cosa, si se les garantiza que pueden vivir un padre y dos hijos con 1.000 euros, no digo que sea ir a París a pasar unas vacaciones, pero no se van a morir de hambre por lo pronto. ¿Y por qué no trabajan por lo menos 4 horas? El padre y la madre en trabajos comunales, en trabajos hospitalarios, en trabajos... Ahí están viviendo de esto. Pues claro, el desincentivo para trabajar. Mucha gente con 1.000 euros al mes se considera en un paraíso, viviendo de países con rentas de $300 al año. Bueno, pues eso es lo que pasa. También se tendría que haber planeado, pero no todo con prisa, porque lo pedía la parte izquierdosa de la coalición del gobierno. Claro, esto es una concesión hecha a Unidas Podemos como una casa, ¿no? Menos mal que ha pasado por Escrivá y lo ha reducido a unos ciertos límites, porque si no tendríamos un asilo electoral, porque lo van por ahí diciendo, vivís sin trabajar, qué bien, estáis estupendamente, como aquel que se compraba un piso y decía, bendita crisis y bendito paro, porque se lo estaba comprando con el dinero del paro, la casa. No. Situaciones absurdas. No hay sociología del trabajo que admita estas cosas así, improvisadas y sobre la marcha. Hombre, que todos queremos luchar contra la pobreza, claro que sí, pero por eso han votado todos favorablemente. Vox estuvo. Vox no estuvo en contra, porque decir, ¿luchas contra la pobreza o no? Pues hay que decir que sí, claro, pero ¿cómo se lucha? Es el problema. Sí, Ramón, una pregunta más, bueno, 2 preguntas más. La primera sería, ya has hecho referencia a ello, a la recapitalización de los sectores estratégicos de nuestra economía. Te has referido a la industria, al porcentaje que ocupa en el PIB, cada vez menor el sector industrial. Yo creo que está por debajo incluso del 14. Sí, yo creo que está por debajo. Evidentemente, claro, en una situación así, en donde la situación actual lo que invita realmente a incrementar la industria y los sectores productivos por razones de estratégicos, por razones de seguridad y por muchas razones, pues parece como que esos sectores productivos, el sector industrial, de una manera muy especial, debería ser el centro de atención de esa recapitalización, ¿no?, de nuestra economía, ¿no? Evidentemente que también el turismo, el que yo creo que hemos confiado demasiado, como confiamos en su momento también en la construcción, y bueno, esas confianzas que se terminan pagando. Pero lo que es sólido, lo que es realmente permanente, lo que es estructural, ocuparse de los sectores básicos, y eso se aprende en los libros de economía desde el principio. De ello es el sector industrial. Es verdad que la economía se va terciarizando, pero eso sin perder una referencia industrial, por ejemplo, como es el caso de Alemania, el caso de Francia, el caso de países más sólidos desde el punto de vista económico. Y yo creo que deberían ir las cosas por ahí, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, es una especie de santo grial que persiguen los gobernantes de casi todo el mundo desarrollado, porque con la fábrica mundial en China ha habido mucha desindustrialización en el resto del mundo desarrollado. El propio Clinton decía, tenemos que pasar del 14 al 16, porque en Estados Unidos pasa lo mismo. Se compra todo en China ya, y esa es la ventaja que tiene ahora Trump, que es antichino, y eso cala en mucha gente. Bueno, a mí me parece que el proyecto de recapitalización
en el campo de la industria no está tan claro. No está tan claro. Yo creo que el gobierno, con todo lo que ha hecho, no tiene un plan. Tiene medidas sueltas que ha ido poniendo una detrás de otra. Bueno, eso constituye un plan, aunque sea no muy bien cohesionado. Pero no hay un pacto. Hay un pacto con los sindicatos y la COE, pero es programático. Hay un acuerdo con la Unión Europea para el Fondo de Compensación de la Recuperación que tendremos que hacer. A mí me parece que lo verdaderamente importante va a ser lo que Sánchez envíe a Bruselas el 15 de octubre. Tiene la obligación de hacer un programa de recuperación. Vamos a ver qué ponen ahí. A ver si los muchachos, los boys de Pachi López y su controvertida comisión sugieren cosas interesantes. Pero es que tienen que hacer programas de desarrollo concretos para ir asignando los fondos. La señora Merkel, quiero decir, quiere despedirse con un buen sabor. Ha asumido hace días la presidencia alemana de la Unión y lo va a hacer lo mejor posible. Y Macron quiere recomponer su historia después de la derrota en las elecciones y lo está haciendo muy bien con los verdes. Muy bien. Bueno, pues estos señores son los que están empujando el carro de la ayuda europea y ahí están los proyectos de reindustrialización. En esos 750.000 millones y en la parte que corresponde a España, que son 140.000, etcétera, etcétera. Bueno, yo no soy muy optimista en este aspecto. Estoy oyendo la cantinela de la reindustrialización desde hace más de 30 años y ya no me la creo. En cambio, sí creo, por ejemplo, que la agricultura, poca atención que se le prestara, es un sector impresionante. Además, es el único sector industrial que ha crecido de verdad, el agropecuario. La agroindustria es fantástica. Y la provincia que más crece en España es Almería, precisamente por el ejido, por lo que es las nuevas técnicas de cultivo. No quiero decir que volvamos a ser como le gustaría a su estanco, un país eminentemente agrícola, que decía siempre. Somos un país eminentemente agrícola. No, ya no lo somos. Pero más dedicación a la agroalimentaria y también yo creo que entrar en las renovables como habíamos entrado. Dice Sánchez Galán, que a mí me impresionó mucho esa sesión de informe semanal, que para el año 2025 podíamos hacer lo que tenemos previsto para el 2030. Antes de ayer se cerraron 7 centrales de carbón de las 11 que quedan 4. Bueno, habrá que hacer algo en los sitios donde estaban las centrales, ¿no? Porque la gente que está allí trabajando, ¿qué va a pasar con ella? Es un problema en una ubicación así encontrar una aplicación nueva. Bueno, finalmente yo haría una última pregunta y es que yo llevo muchos años pensando que la primera característica y más esencial de este país es el desequilibrio. Este es un país desequilibrado, un país con desequilibrio económico cuya consecuencia social es la insensatez, ¿no? Creo que es un país desequilibrado e insensato, ¿no? Esta es una opinión que habría que matizar mucho y que lógicamente en un debate así de rápido pues no se puede insistir. Pero me parece que ese desequilibrio en este momento de incertidumbre global y de incertidumbre a todos los niveles, incluso al nivel de nuestro gran proyecto, el proyecto de la Unión Europea, pues conduce a una situación que obliga, evidentemente, a un programa serio, a un programa en el que no haya improvisación, como tú has dicho, y que se concreten las cosas de una manera más seria, ¿no? No se esté todo el día improvisando, todo el día con nuevas ocurrencias que no conducen a nada, ¿no? Entonces yo creo que ese programa de recuperación del que tú hablas para octubre en Bruselas, entre otras cosas porque es
nos va a dar la condicionalidad para el rescate, en definitiva. Este es un rescate que hubo financiero a tener otras consecuencias más amplias y más de carácter más general, pues nos va a llevar a una situación que de alguna manera nos va a poner un poco a salvo de una cuestión que se está viendo venir, que son las enormes tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, ¿no? Y la amenaza de guerra comercial. Por eso yo hablaba un poco del sector industrial como un sector que nos puede permitir estar un poco al pairo de esa enorme crisis, de esa enorme incertidumbre a nivel global, ¿no? Y la situación, con ese panorama que he tratado de dibujar un poco rápidamente, es preguntarte qué cabe esperar, ¿no? En ese futuro inmediato y cómo va a afectar esa situación de incertidumbre, de desequilibrio, de improvisación, cómo va a afectar a la salida esperada de la crisis. No se sabe si en V simétrica o en L. Yo me reservo mi opinión, pero evidentemente... Tú estás por la L, te noto. Yo estoy por la L total, vamos. Pero bueno, rezo todos los días para equivocarme, para que me equivoque. Bueno, no, sin atribuirte a ti esa circunstancia, pero algún mensaje que has lanzado. Estaba buscando este libro de María Elvira Roca Barea, Fracasología. Yo creo que es un libro muy pertinente, que si no lo habéis leído, deberíais leerlo. Porque la cuestión que tenemos los españoles es que no valoramos lo que tenemos. Es el país donde seguramente con un cierto nivel de renta, no exagerado, se puede vivir, si no como en el mejor del mundo casi. Es un país que tiene muchas ventajas y muchos inconvenientes, pero las ventajas predominan sobre los inconvenientes. Y yo creo que esa fracasología, la idea de que vamos al fracaso sistemáticamente, hay que quitársela. Yo creo que precisamente eso que necesita un gobierno alegre, que diga, vamos, no solamente un estereotipo que le hayan puesto una agencia de publicidad, vamos a ganar o saldremos de esta. No, dígame usted, ¿cuántas empresas han salido ya de los ERTEs? ¿Qué grado de ocupación tiene en la industria de la automoción? Dígame usted, ¿cuántas tiendas tiene cerradas todavía Inditex? ¿Y cuántas ha abierto? Y además ha dicho que las pequeñas seguramente ni las va a abrir ya. Bueno, todo eso es lo que me interesa, porque es lo que hacen los empresarios, que están encima del tema. A ellos le va la vida. Al señor de la Moncloa le va las elecciones dentro de unos meses o de unos años, pero no es la vida. Claro, los empresarios están empeñados en una... Tú, en cierto modo, eres un pequeño empresario en algunos aspectos, lo eres. Bueno, pues también estás afectado y también te preocupa la crisis. Bueno, ¿cuándo vamos a poner en marcha todo eso? Estamos buscando clientes en todas partes, estamos promocionando. Yo creo que el turismo es una industria tremenda. No se puede considerar como un apaño que tenemos ahí para una temporada. Se hablaba de la gallina de los huevos de oro, que podríamos sacrificarla. Bueno, llevamos ya desde el año 59 con un turismo que va creciendo hasta 84 millones de turistas extranjeros, y eso es como para tener una cierta confianza. Lo que pasa es que llega el cisne negro del virus y se carga todo, y se carga incluso la industria del turismo. ¿Y cuántos Mercedes habrá vendido Alemania en esto? Pues muchos menos. ¿Y cuántos Saab o el otro habrá vendido Suecia? Pues también muchos menos. No, yo creo que no estamos tan desdichadamente mal. Creo que tenemos capacidades suficientes para salir, pero hace falta más alegría, más preocupación por detalles, por cuestiones, más planes concretos, más ligazón entre la administración y los empresarios. Lo que tú decías en el caso
de unas instalaciones que se hacen y luego todos son pejigueras sin problemas. Pero usted, funcionario, haga que el país progrese, ¿no? No quiera usted lucirse como un Savonarola en Florencia castigando a todos los florentinos. No puede ser. Yo, sinceramente, lo de China, a mí me parece que tiene mal arreglo. China y Estados Unidos tienen mal arreglo. Hay un libro que les recomiendo que se llama Los países que irán a la guerra, China y Estados Unidos, de Graham Allison, que por cierto a mí me interesó mucho porque entre otras cosas dice que hay que llegar a un acuerdo entre China y Estados Unidos para un nuevo orden mundial, que no pueden limar sus asperezas en una guerra porque sería el final de todo. Lo que sale China muy reforzada en la crisis y Estados Unidos creo que algo debilitado, aunque también hay que decir el Nasdaq, que está explotando la bolsa de Nueva York de las tecnológicas como si no hubiera crisis. ¿Por qué? Porque las extraexponenciales, todas estas de Google, Amazon, etcétera, están por encima de la melee y se han aprovechado de la crisis de manera extraordinaria. Y Tesla que hace 6 meses tenía problemas, pues tiene más valor en bolsa ya, en la Nasdaq también, que la propia Toyota, que era la primera del mundo. Y no produce ni la 10ª parte. Bueno, ¿qué pasa? La tecnología es un dominio importante. Vamos a ver quién hace la primera base habitada en la Luna, que seguramente va a ser los chinos. Entonces se acordarán de Nimitz, un diputado norteamericano que decía tenemos que hacer la Luna el Estado 51 de la Unión, pero dijeron que estaba loco. Ahora ya no van a poder hacerlo porque estarán los chinos. En fin, muchas gracias. Creo que la última, ¿no? Sí. Si hay alguna cosa más. Perfecto. Ramón, pues nos tenemos que ceñir a este horario, ¿no? Que hacemos siempre 1 hora, 1 hora y cuarto. Vamos a ver, tanto José María como Carlos como Pascual ya han expresado nuestro agradecimiento para que estén entre nosotros, ¿no? Que estoy convencido que recogemos el sentir de los que están detrás de las pantallas. Realmente para mí y para todos nosotros es admirable, ¿no? Este dinamismo, estas ganas de hacer cosas, ¿no? De estar conectado, de ver qué se puede hacer para mejorar, ¿no? Para mejorar, ¿no? Bueno, yo me he quedado un poco tranquilo porque a la mitad de la conversación nos estábamos poniendo muy pesimistas y José María ha ayudado con el tema del pesimismo y además José María ha hecho una cosa que me ha molestado un poco porque ha utilizado una cita de Pla que utilizo yo siempre, ¿no? Que es esto quien paga las cosas, o sea que es una... Dicho esto, vamos a ver, tú... Y que paga mana, el que paga manda. No, y bueno, y esta idea tan económica, ¿no? Siempre hay que ver la variable económica, ¿no? Y que las cosas hay que pagarlas, aunque no se vea. Esto es, los economistas somos un poco cenizos siempre. En todo. Es que venía a cuento. ¿Permitís que les diga a los oyentes que si queréis ampliar o preguntar más cosas, podéis enviarme un correo electrónico? Es muy sencillo, Ramón Tamames, todo seguido, @castellana100, todo seguido y 100 con letra.com. Ramón Tamames, castellana100.com. Escribidme, os espero. Ramón, y así, presidente, muchas gracias al Colegio de Madrid, al Consejo General y a esta ramificación del sur en Córdoba. Muy bien, Ramón. Escuchadme, bueno, ya hemos dicho muchas cosas. Que queríamos aprovechar para recordaros que en esta línea de conferencias digitales para intentar pues animar, ¿no? Lo que ha dicho, que falta un poco de alegría y de proyecto, ¿no? A ver si conseguimos entre todos crear conciencia para que nuestros gobernantes pues nos animen, ¿eh? Tenemos a Cristina Herrero el lunes 13 a las 10 al de la IREF, a las 10:30, y después ese mismo día nos han confirmado que José Luis Almeida, alcalde de Madrid, estará a las 12:30 porque presentamos la revista Economistas que hacemos conjuntamente el Colegio de Economistas de Madrid y el Consejo, sobre el que hemos hecho un monográfico sobre el tema sostenibilidad. Tendremos la suerte de tener al alcalde, ¿no? Y el día... Amigo mío, el alcalde, hijo de un compañero mío de las milicias universitarias. Muy bien. Bueno.
Y el 16 no hacemos conferencia, pero hacemos una rueda de prensa que presentaremos un libro, un estudio que nos hace muchísima ilusión, conjuntamente con José Luis Bonet, presidente de Cámara España, poniendo en valor los 45 años de la democracia española y los cambios sociales, económicos, porque a veces... Ese día habrá que poner unas copas de Freixenet. Bueno, habrá que poner copas de Freixenet. Bueno, una cosa más. Pues nada más, de verdad, muchas gracias porque nos estáis siguiendo en estas conferencias, que es el máximo premio que podemos aspirar los que estamos organizando estas cosas. Y Ramón, gracias una vez más por estar entre nosotros y nos ha ayudado a centrar ideas que al final es lo que... A la orden que dicen en Colombia, a la orden. A ver si es verdad. Ramón. Hasta luego. Sí,